Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Queridos radioescuchas de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional, tengan ustedes buenas noches. Es un gusto estar con ustedes como cada jueves para un programa más en que trataremos temas relevantes para la educación, temas relevantes de la educación, la sociedad y los diversos aspectos que ésta contempla. En esta noche vamos a conversar sobre educación y responsabilidad social. Responsabilidad social es un término que desde su más elemental significación convoca a tener obligaciones con la sociedad. Sin embargo, aquello tiene diferentes implicaciones que van mucho más allá de la semántica y que se relacionan con determinados segmentos de la sociedad y con ámbitos específicos. ¿Qué es la responsabilidad social? ¿Qué vinculaciones tiene con la educación? ¿Quiénes son los que tienen responsabilidad social? Son algunas de las preguntas que serán respondidas esta noche, entre otras muchas más, por nuestra invitada. Nuestra invitada es la doctora Genoveva Espinosa Santelli, es una directa amiga y colega del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Quién es Genoveva Espinosa? Ella es abogada por la Universidad Católica del Ecuador, es magíster en Administración de Negocios con mención en Dirección Estratégica por la Universidad Internacional del Ecuador, es doctora en Economía de Población, Recursos y Ambiente en la Universidad Zhongnan de Wuhan, profesora del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, en asignaturas tales como Responsabilidad Social Empresarial, Empresa y Derechos Humanos, Economía Política del Cambio Climático, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Reactivación Productiva, entre otras asignaturas. Es profesora invitada en diversas universidades, editora en jefe de la revista científica Estudios de la Gestión y especialista en financiamiento climático CATIE. Genoveva, buenas noches, un gusto que estés con nosotros. Bienvenida a este espacio de diálogo en la educación. Bienvenida. Quizás esa pregunta de entrada que a todos nos hace, qué sé yo, muchos significados o quizás incomprensiones de su significado. ¿Qué es la responsabilidad social? Muchísimas gracias, Alexis, por tu invitación. Realmente es un gusto poder compartir contigo y con todos los oyentes de este programa un tema tan importante como es la responsabilidad social. Quisiera empezar con una aclaración, y es algo que pasa mucho en el imaginario y en la construcción social, de qué es responsabilidad social. Yo prefiero utilizar un término más completo, que es el de la responsabilidad social empresarial o inclusive organizacional, para no tener solamente este tinte de que es algo que deberían hacer las empresas. Sin embargo, ha habido una evolución en la parte de la semántica, en la parte de los términos, y ahora ya se utiliza un poco más lo que es la sostenibilidad organizacional desde los principios o desde el concepto del desarrollo sostenible. Entonces, con esta aclaración podemos decir que esta responsabilidad social empresarial, o para utilizar el acrónimo que es RSE,
Significa que como organizaciones deberíamos tener un compromiso voluntario para mejorar la calidad de vida de los diferentes grupos de interés, tomando en cuenta las tres dimensiones: la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. Ahora también se habla un poco de la gobernanza, que puede ser entendido desde la visión empresarial como el gobierno corporativo, que básicamente es la forma en la cual se toman las decisiones al interior de una organización. Y pues también, si estiramos un poquito más del concepto, empezamos a ver temas culturales, de qué manera la cultura puede afectar a esta toma de decisiones y a responder a las demandas sociales y ambientales que tenemos en las diferentes organizaciones. Muchas gracias, Genoveva, por esta breve, digamos, introducción general y esta aclaración conceptual. Queridos radioescuchas, nos referimos, como decía Genoveva, a responsabilidad social empresarial. Y quizás ya respondiste esta parte de esta segunda pregunta, quizás no. ¿Qué ámbitos abarca esta responsabilidad social empresarial? Es los ámbitos que mencionaste: el ámbito ambiental, el ámbito cultural, el ámbito educativo. Y lo otro, esta responsabilidad social, ¿la ejercen solamente las empresas y las organizaciones, o es que hay otros entes que u otras organizaciones de la sociedad civil que pueden participar o que tienen que participar en los procesos de responsabilidad social? Ok, vamos mirando un poco más a detalle a qué me refiero con cada una de estas dimensiones. Si es que nos enfocamos en la parte empresarial, entendemos que efectivamente pues la razón de ser de una empresa es el rendimiento económico. Entonces siempre vamos a tener esta dimensión económica. Si le miramos a un nivel de Estado, esto va a referirse al crecimiento económico que debería tener un país, ¿no es cierto? Entonces, como que la dimensión económica a veces es la más fácil de entender y de percibir. Si es que ya analizamos a detalle la dimensión social, aquí tiene que ver muchos temas como todo lo que tiene que ver con derechos humanos, todo lo que tiene que ver con derechos laborales o prácticas laborales, e inclusive también tenemos prácticas justas, comercio justo, el tema de cadena de proveedores, cadena de suministro y también anticorrupción. Entonces, todo esto, como tú sabes, solamente si miramos el tema de derechos humanos, tenemos 30 derechos humanos que son reconocidos por la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a veces es raro porque pregunto de los alumnos o a gente en general si sabe cuáles son sus derechos, y hay un desconocimiento con relación a estos diferentes derechos. Entonces, ¿cómo nosotros como ciudadanos podemos pedir que se respeten, que se ejerzan, que no se violenten estos derechos si nosotros no estamos en conocimiento de los mismos? Y la otra dimensión que tenemos es la dimensión ambiental. Aquí lo que tratamos es de mirar de qué manera vamos a conservar, de qué manera vamos a preservar, de qué manera vamos a mantener el medio ambiente. No nos olvidemos que el medio ambiente además es un derecho humano, ¿sí? Entonces está reconocido como tal. Ahora, ha habido toda una evolución de esta construcción de qué nomás deberíamos entender dentro de la RSE, y siempre decimos que la RSE es como que esta patita que tienen que gestionar las diferentes organizaciones para el objetivo superior, que es el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, entendido como esta capacidad de gestionar los recursos que tenemos ahora sin comprometer la calidad de vida de las futuras generaciones. Y entonces por eso tenemos documentos guías o documentos de herramientas como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que fue lanzada en el 2015 por las Naciones Unidas, que recoge todo esto que se conoce como los ODS. Entonces, si tú ves los ODS, tenemos 17 ODS, los voy a enumerar así brevemente, pero tenemos aquí fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura,
reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr esos objetivos. Como se puede ver, en estos 17 objetivos o 17 ODS están recogidas las 3 dimensiones que habíamos mencionado hace un momento, la dimensión económica, la dimensión ambiental y la dimensión social. Un dato interesante de la Agenda 2030 es que tenía como lema que esta es una agenda para todos y que nadie debería quedarse atrás. ¿Esto qué significa, Alexis? Significa que nos corresponde a todos el impulsar y el trabajar para el cumplimiento del desarrollo sustentable de los ODS y pues como con esta herramienta que es la responsabilidad social empresarial. No es un tema solamente del Estado, no es un tema solamente de la academia, no es un tema solamente de las empresas. La idea es que cada organización, desde el ámbito en el que está trabajando, está produciendo o está teniendo algún tipo de impacto directo o indirecto en la sociedad, mire cuáles son los ODS que más alinean a su giro de negocio, a su actividad y diga, ok, con este ODS yo voy a trabajar, en este ODS yo voy a intervenir, estos son los indicadores que me competen y estas son las metas que de alguna manera yo voy a ayudar a cumplir. Los 17 objetivos a su vez tienen 169 metas y el número exacto de indicadores no me acuerdo, pero bueno, es también, me parece que son más de 300 indicadores que tenemos. Hubo una actualización, de todas maneras, hace poco tiempo, porque obviamente se vio que el cumplimiento de esta Agenda 2030 que tiene como fin el 2030 no iba a ser no iba a alcanzar lo que estaba previsto por los organismos internacionales y por el Estado, y entonces se hicieron unos ajustes tomando en cuenta todo el retroceso que hemos tenido por los 3 años de pandemia. Entonces, ese es un tema que también pues debería tomarse en cuenta y ser analizado. Muy importante, muy interesante estas apreciaciones detalladas, queridos escuchas, la vinculación con los objetivos del milenio, los procesos, pero quizás me asaltan 2 preguntas ahora mismo. La primera, ¿cuándo surge la responsabilidad empresarial? ¿Es con natural la empresa consciente desde que surgió, digamos, en tiempos de el surgimiento capitalista ya por el mercantilismo, o es más bien desde una vinculación entre Estado, empresa, entre negociaciones, o es presión de la sociedad civil que surge la responsabilidad empresarial? Y por otra parte, ¿la norma del Estado, el cumplimiento o no, o es que más bien hay una laxitud y una interrelación entre actores para que ésta se dé? Son varias preguntas, Alexis, así que déjame ir respondiendo una por una. En primer lugar, es clásica esta confusión entre ODM y ODS, ¿sí? Tú mencionaste ODM. Los ODM eran los Objetivos de Desarrollo del Milenio que funcionaron del 2000 al 2015. Esos eran 8 objetivos que de alguna manera están muy vinculados a los 17 objetivos que yo acabo de mencionar. En ese caso específico, sí se hacía un llamamiento directo a los estados para que los estados gestionen el cumplimiento de esta agenda. ¿Sí? Por eso te decía que había este cambio con los ODS, porque se dieron cuenta que el involucramiento del Estado, de los gobiernos, no era suficiente para alcanzar los objetivos que se estaban planteando, y por eso hay esta transición hacia mirar desde una visión mucho más amplia y mucho más colectiva de toda la sociedad. Inclusive se habla que si estamos hablando de RCE, la RCE tiene que estar aterrizada a tus actividades diarias. Es decir, si yo estoy aquí en la universidad y si bien no hay una política expresa de cuidar, bueno, sí hay, pero de cuidar la luz, de cuidar los recursos, de cuidar el papel, yo en mi día a día tengo que ver de qué manera minimizo el impacto ambiental que puedo tener, de qué manera mejora la calidad de vida. Entonces, uno de los grandes retos es que las instituciones tengan un plan
de RSE, por eso nosotros tenemos políticas de RSE en las cuales esto esté aterrizado a actividades diarias. Ahora, ¿cómo surge? Si quieres verlo desde la parte ya teórica de la evaluación de estos temas, hay muchos autores que miran que inclusive Adam Smith en su clásico libro dice que había una cierta responsabilidad por parte de los empresarios para mejorar la calidad de vida en algunos aspectos y que de alguna manera esto se iba a redistribuir en la sociedad. A mí me parece una interpretación muy forzosa, pero es lo que está en algunos libros de textos. Yo particularmente no estoy tan de acuerdo con eso, pero bueno, eso es lo que está en alguna parte de la teoría. Ya sobre cuando se empieza a conceptualizar el tema de RSE, también hay otros autores que mencionan, por ejemplo, los aportes de Bowen en 1953, que dicen que es el padre de la RSE, pero también ahí entra mucho con una visión filantrópica, un poco paternalista, de qué nomás pueden hacer las empresas, de qué manera se puede de igual manera mejorar la calidad de vida. Pero yo creo que, bueno, después tenemos toda la discusión entre Friedman y Freeman, en la cual supuestamente solamente debemos maximizar los rendimientos de una empresa. Y después tenemos una evolución de la teoría de la agencia hacia una teoría de los grupos de interés. Entonces, esas yo creo que son algunas de estas evoluciones que han ido marcando esta concepción de la RSE. Yo me quedo más con el diálogo con los stakeholders, me quedo más con el mapeo de los aspectos de la maternidad, me quedo más con estos postulados de las Naciones Unidas con relación a qué deberíamos hacer. Y esto no es un tema normado. Como dije al principio de esta entrevista, es un compromiso voluntario que adquieren las organizaciones para mejorar la calidad de vida de los grupos de interés. Entonces, una vez que yo cumplo con toda la parte normativa, en la parte social, en la parte de derechos humanos, en la parte laboral, en la parte de medio ambiente, inclusive de anticorrupción, tengo que plantearme en un grupo de trabajo y decir, ok, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué es lo que ha pasado en la realidad, Alexis? Muchas empresas que tienen en el país buenos programas de RSE estaban ya trabajando en el tema de teletrabajo. Había un grupo de trabajo específico en el cual estaban muchas empresas del país con aliadas algunas cámaras, inclusive con algunas instituciones públicas que estaban mirando cómo se debería hacer el tema del teletrabajo. ¿Sí? Y esto era antes de la pandemia, entonces ellos ya habían desarrollado un protocolo, ellos ya habían desarrollado directrices, ya tenían grupos de personas que estaban haciendo el trabajo y habían identificado algunos puestos de trabajo que podían ser susceptibles de tener un teletrabajo. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que cuando vino el dolor de la pandemia, para ellos no fue un tema tan reactivo porque ya estaban preparados. Y para mí, ese es uno de los puntos esenciales de la RSE, que te permite que tú seas más competitivo porque estás mirando cuál es el estado del arte a nivel internacional sobre diferentes prácticas, diferentes estrategias que yo puedo implementar en mis organizaciones para que haya una mejor calidad de vida. Te voy a poner otro ejemplo, el tema de los lactarios. Los lactarios son obligatorios en el Ecuador desde el 2019. Sin embargo, las empresas que tienen o están adheridas a certificaciones internacionales como el Pacto Global, esos ya tenían el tema de lactarios desde hace mucho antes de la normativa. Igual temas de conciliación laboral. Entonces, no es un tema normativo, pero uno va viendo que en la evolución del tiempo, muchas actividades que salen desde la RSE, desde estas buenas prácticas empresariales, a la larga son asumidas por la agenda política y en algún momento ya se convierten en normativa. Entonces, eso te permite que tú seas mucho más competitivo como organización, como empresa, porque no estás reaccionando a los cambios o no estás implementando algunas estrategias simplemente porque es lo que te dice la ley. Muchas gracias, querida Genoveva. Una visión, como tenemos, una visión amplia
Incluso ya pues nos has brindado esta posibilidad de conocer las diversas perspectivas teóricas que van generando aquello y estos procesos. Vamos a una primera pausa musical y retornamos con responsabilidad social con la doctora Genoveva Espinosa Santelli. No se vayan. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos, en cualquier momento. Sigue a Voz Andina Internacional en Twitter, @Radio Voz Andina. En contacto, siempre. Regresamos en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves, conversando esta noche con nuestra amiga, nuestra colega Genoveva Espinosa Santelli, docente del área de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, en el tema de diálogo, responsabilidad social y educación. Todos estos parámetros que tú nos dabas en los bloques anteriores, todas estas perspectivas de dónde trabaja o dónde se ejerce la responsabilidad social, ¿cómo se están dando en el país? ¿Se dan de una manera adecuada? Prima quizás la cultura también, que no solo sería en este caso, sino en todo, de escamotear procesos, de evitar normativas, o por el contrario, es así, pues muy adecuadamente funcionando la responsabilidad social. ¿Cómo está? A ver, en el país yo creo que ha pasado algo muy anecdótico. Si es que tú ves cómo empieza el tema de la RCE a nivel internacional, esto es un movimiento de las bases. Esto es un movimiento de los trabajadores, de las mujeres, de los agricultores, de grupos vulnerables, ¿sí? Que querían mejorar su calidad de vida. Por eso menciono tantas veces la calidad de vida. Y entonces dijeron, sí, efectivamente, hay un ordenamiento jurídico, hay unas normas que de alguna manera me protegen, pero como sabemos en la práctica, muchas veces estas normas son burladas o no son aplicadas como deberían aplicarse. Entonces ha empezado pues este movimiento, más que es un movimiento de Europa, en el cual empezaron a exigir a las empresas que tengan un mejor desempeño social y ambiental. Y entonces, yo como consumidor, ¿qué hago? Si es que no estoy de acuerdo en la forma en la cual tú produces o en la forma en la cual tú tratas a tus empleados, yo voy a dejar de comprar ese producto. Obviamente, en economías más grandes, esto tiene más sentido porque afecta, ¿no es cierto?, al valor de la acción en la bolsa. Hay un tema de imagen, hay un tema de reputación, hay un tema de gestionar adecuadamente los valores intangibles de la organización. Entonces, si es que mi empresa no está bien o mi organización no está reconocida, eso va a tener un impacto económico, inclusive financiero. ¿Qué es lo que ha pasado en el país, Alexis? En el país esto no ha funcionado o no ha sido implementado desde la base. Esto más bien ha venido por parte de las grandes corporaciones y entonces creo que por eso hay un poco de resistencia en el país cuando hablamos de RCE, porque resulta que Pronaca hace o que hace Nestlé o que hace las mineras, que efectivamente son estas empresas que tienen un fuerte impacto social y ambiental. Ahora, ¿por qué ha sucedido en el Ecuador y en muchos países de la región esto que no es lógico, ¿no es cierto? ¿Cómo así la empresa grande me viene a decir a mí que tenemos que ser más responsables socialmente? Esto sucede porque a nivel internacional y dentro ya de una madurez de la RSE, la casa matriz tiene disposiciones a todas las filiales en todo el mundo a través de las cadenas de suministro y cadenas de proveedores. Y entonces yo tengo protocolos en la casa matriz que me dice que no es suficiente que mis operaciones en Suiza, en España, en Alemania, en Inglaterra, en el país donde estén ubicadas, sean socialmente responsables y sean respetuosos con el ambiente, sino que mis filiales también tienen que empezar a implementar estas buenas prácticas ambientales y sociales. Y entonces eso ha hecho que las grandes empresas
o las multinacionales inclusive en el Ecuador hayan sido las que han empujado la agenda de la RSE en el Ecuador. Y eso se ha visto también de alguna manera difundido a pequeños empresarios, porque dentro de estas políticas hay un documento que se le conoce como el Código de Proveedores. Y entonces, si yo quiero ser proveedor de una de estas grandes empresas, tengo que adherirme de alguna forma a algunas de estas actividades que ellos están haciendo en la parte social o en la parte ambiental. ¿Sí? Entonces, al menos tengo que tener una política de derechos humanos, una política de sostenibilidad, un tema de inclusión de género o de diversidad o de buenas prácticas ambientales. Entonces, ¿en dónde estamos ahorita? Yo creo que hemos avanzado muchísimo cuando yo recién llegué a la universidad, que ya van a ser 10 años, y hablábamos de estos temas. La RC era una materia opcional. Ahora yo prácticamente doy clases en casi todas las maestrías del área, siempre con un enfoque diferente, dependiendo de cuál es el objetivo o el objeto de estudio de la maestría, porque con este abanico tan grande que tenemos de los ODS, pues si tú le modificas o le personalizas, puedes trabajar muy bien en estos temas. Entonces, hay un reconocimiento ya por parte de la academia, lo cual es fundamental. Hay un reconocimiento por parte también del Estado. Entonces, por ejemplo, el municipio tiene un órgano consultivo que se llama Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, que de alguna manera ha creado un ecosistema de sostenibilidad en el territorio del DMQ. Tienes también la Secretaría Técnica, que en su momento era la SEMPLADES y fue la que impulsó la elaboración conjuntamente con el PNUD de los exámenes nacionales voluntarios del Ecuador con relación al cumplimiento de la Agenda 2030. Y también tienes ahora un montón de empresas, un montón de organismos, un montón de universidades que están adheridas al Pacto Global. El Pacto Global es la iniciativa de RC más grande a nivel internacional, y entonces inclusive ahora tienes instituciones públicas como la CERCOP, que está trabajando en un protocolo de compras públicas sustentables. Es decir, si tú quieres ser proveedor del Estado, lo óptimo sería que cumplas con esos criterios sociales y ambientales. Obviamente te dará un punto o dos adicionales. Esa parte habría que conversarlo un poco más con María Sara. Con ella tuvimos una exposición hace cómo es, pero están trabajando ya a nivel de Estado en que tengas dentro del portal la inclusión de estos criterios sociales y ambientales. Qué importante, qué interesante, también qué alentador que se empiece a pensar en los diversos segmentos de la sociedad. Lo de los proveedores es importante, pero si es que yo tengo, digamos, una empresa y no quiero hacerlo, si no quiero meterme en esta dinámica de responsabilidad social, también puedo hacerlo y estar, ¿no es cierto? Y sin embargo, ¿en qué nivel pierdo clientes o en qué nivel hay alguna presión si es que no hay una cultura de consumidor aquí? O si se ejercen presiones desde diversos organismos para hacer que yo, como un empresario que no cumple aquello, lo haga. Otra vez, es un factor cultural. Y además es un factor de que somos un mercado muy chiquito en el cual también existen muchos oligopolios, ¿cierto? Entonces, toda esta presión que comentábamos hace un momento de la sociedad, de los grupos vulnerables, que ha funcionado tan bien en países con unas economías más grandes, no funciona en el Ecuador, lo cual es una pena. Ahora, lo que yo sí he visto y en esta evolución de dar clases 10 años en esta materia, era de tener que convencerles, ¿no es cierto?, a los alumnos de que esto es un tema importante, a que ahora tenemos alumnos, tenemos muchas personas y tenemos las nuevas generaciones que están completamente conscientes de los problemas ambientales que existen hoy por hoy. El cambio climático es una realidad y el cambio climático es una realidad. El tema de que tenemos que trabajar en género también es importante, el tema de inclusión también es importante. Y entonces,
Todavía no creo que estamos en la etapa de que pierdo clientes, porque no hay esa visibilidad, pero yo sí creo que hay que seguir trabajando en esta parte de cultura, de ser un consumidor consciente, de mirar qué es lo que estoy comprando, qué es lo que estoy consumiendo, de dónde viene el alimento. Entonces, por ejemplo, ¿cuánta ropa me compro al año? ¿Es necesario que me compre tanta ropa al año? ¿O invierto un poco más y entonces me compro una camisa de algodón? Preferiblemente si es que ese algodón es algodón reciclado, también sería genial. Entonces viene desde ese tipo de actividades diarias que una persona tiene o que una organización tiene con relación a la RSE. Y me ha saltado una nueva pregunta. Tienes decir, yo como empresa multinacional telefónica, apoyo a la educación de las escuelitas rurales de tal barrio. ¿Es eso responsabilidad empresarial, social empresarial, o no puede ser considerado aquello así? A ver, yo puedo apoyar el tema de educación. Efectivamente, no vayamos ahorita al tema de Telefónica, déjame elaborar un poco la idea. Y cuando yo hago un plan de responsabilidad social empresarial como organización, primero tengo que identificar cuáles son mis grupos de interés. Yo tengo grupos de interés internos y tengo grupos de interés externos. Los internos siempre van a ser empleados, ¿no es cierto? Va a ser como que el principal. Y en la parte de externos tengo los proveedores, tengo el medio ambiente, inclusive tengo la comunidad. Entonces, yo ahí identifico cuáles son los grupos de interés y según la teoría de Mitchell, que es una de las que más se utiliza, tengo que mirar tres cosas: la parte de poder, la parte de urgencia y la parte de legitimidad. Entonces, yo hago talleres, hago reuniones de trabajo con estos grupos de interés y miro qué es lo que ellos quieren, qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que ellos esperan de la organización. Eso se llama materialidad. Y entonces generalmente salen muchísimas cosas, salen 20, 30, 40 cosas que están todas atadas a las tres dimensiones que ya habíamos mencionado varias veces, ¿no es cierto? Y puede ser que una de las cosas que quiera la comunidad en la cual yo estoy trabajando desde un grupo de interés externo es un tema de educación. O puede ser que los colaboradores tienen hijos y a ellos también les interesa que de alguna forma les interesa tener educación, ya sea para ellos, si es que son técnicos y quieren mejorar, o para su familia. Entonces, si es que tú analizas en este análisis de materialidad, que es una técnica que se utiliza y que además tiene una norma, que es la AA1000, y tú identificas que efectivamente eso va a mejorar el desempeño, eso va a mejorar tu imagen, eso va a mejorar tu reputación, eso va a generar un engagement entre el empleado o tu grupo de interés, porque tú estás desarrollando esta actividad, en este caso educación. Perfecto, Alexis, sí puedo decir que es un tema de RSE. Ahora, si yo solamente digo, voy a poner una escuelita, ¿no es cierto? Porque me parece linda poner una escuelita, eso no es RSE. Eso es filantropía, eso es paternalismo, eso es una actividad linda de apoyo, pero yo no puedo calificar eso como un tema de RSE. El tema de RSE es un modelo de gestión sostenible en el cual yo tengo que entender cuál es mi giro de negocio, tengo que entender cuál es mi actividad, tengo que hacer un mapeo de actores claves, tengo que identificar estos aspectos materiales, tengo que ponerme objetivos, metas, indicadores, tener una persona responsable y tengo que hacer una medición al final del año para mirar de qué manera yo he cumplido estos objetivos y también qué voy a mejorar para el siguiente año. Entonces también entramos en un proceso de mejora continua. Si yo tengo dentro de mi planificación estratégica todas estas actividades que te acabo de mencionar, atado a la Agenda 2030, pues es importante, pues es una herramienta, la Agenda 2030, sí, ok, estamos hablando de RC, si no, no. Entonces, hay algunas organizaciones en el país, algunas empresas que efectivamente están trabajando en temas de educación. Me parece que Telefónica es una de ellas, muchas empresas que tienen plantas que están en comunidades, entonces para ellos también es importante el trabajar directamente con la comunidad. ¿Por qué? Porque si no, no funciona a lo que se conoce como la licencia social.
Legalmente, yo tengo que ir al ministerio, a algunos ministerios y sacar algunos documentos, y esas son las licencias legales que yo necesito para operar. Pero si yo estoy en una comunidad, si yo estoy en algún territorio y el territorio no quiere que yo esté ahí, me puede de alguna manera boicotear. Y eso sí ha pasado y eso sí lo hemos visto. Entonces yo tengo que tener una buena relación con mi comunidad, y para eso yo necesito tener algo que se llama la licencia social para operar. Ahora, aquí entra también otro tema importante y que a veces genera un poco de confusión. Si yo soy una empresa que tiene un impacto ambiental fuerte, categoría 3, categoría 4, yo necesariamente tengo que tener un estudio de impacto ambiental. Eso significa que yo tengo que tener un montón de planes según lo que dice el Ministerio de Ambiente, y uno de esos planes es el de relaciones comunitarias, que es lo que sí están haciendo algunas empresas en el país, inclusive empresas públicas. Las petroleras, ¿no? Las Tienen petroleras. por No quería obligación. decir, pero ya que me jalas la lengua, las petroleras. Hemos hecho muchas visitas técnicas a estas empresas. Y dicen, ay, sí, yo en mi plan de RCE puso una escuelita. No, señor, no es dentro de su plan de RCE. Lo que tú estás haciendo ahí es un cumplimiento normativo, ¿sí? Tú tienes la obligación de hacer ciertas cosas en la comunidad por el nivel de impacto ambiental que estás teniendo. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo cuando vamos a hacer un plan de RCE es primerito un compliance. ¿Estoy o no estoy cumpliendo con toda la parte normativa? A veces hay muchas empresas que les preguntas, ¿y estás haciendo tal cosa? No, eso yo no tengo que hacer. Y entonces entrar a conversar con la empresa, a decirle, sí, tienes que hacer. ¿Sí? Así seas un consultorio jurídico, el consultorio jurídico, un estudio jurídico, puede pensar que no tiene un impacto ambiental, pero tiene un impacto ambiental de categoría 1 y para eso tiene que implementar algunas estrategias según el manual de buenas prácticas del Ministerio del Ambiente, ¿sí? Y tiene que registrar de alguna manera su actividad en un sistema que tiene el Ministerio del Ambiente. Eso es cumplimiento normativo. Entonces, si tú me preguntas, regresando a la pregunta anterior que me hacías de en qué estado estamos como país de RCE, yo creo que primerito hay que trabajar en la parte normativa, porque yo no puedo tratar de implementar un plan de RCE, ¿sí? Que es un tema voluntario de las organizaciones, si ni siquiera estoy teniendo un cumplimiento normativo. Sería fantástico que las empresas digan, voy a ser respetuoso de las normas laborales, de derechos humanos, de prácticas ambientales, de anticorrupción. Y eso ya sería un paso gigante para mejorar el ecosistema empresarial que tenemos en el país. Entonces, una de las discusiones que teníamos es esto, ¿cómo hacemos o cómo empezamos? ¿En qué estado estamos? Y estamos en un estadio todavía muy, muy temprano. Ya hay un reconocimiento, ¿no es cierto?, por parte de algunos grupos, pero hay mucho trabajo por hacer, porque además es un tema cultural, como habíamos mencionado anteriormente. Fantástico, muy importante todas estas apreciaciones, estas aclaraciones. Al igual vemos, si no hay planificación, si es que no hay una vinculación directa, es mera filantropía. Lo mismo ocurre con la política pública, queridos radioescuchas. A veces el Estado genera acciones que parecerían política pública y no lo son. Temas interesantes, hemos entrado ya con vinculaciones con la educación, vamos al segundo corte musical y luego responsabilidad social y educación. ¿Qué podemos hacer también nosotros para educarnos en responsabilidad social? Y Genoveva mencionaba eso de la huella que dejamos, una huella ecológica, esa posibilidad de tener un algodón reciclado que está responsablemente con el medio ambiente. Como individuos también podemos hacerlo, pero todo esto lo conversaremos luego de esta breve pausa musical. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos en cualquier momento.
cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Regresamos al último bloque de este diálogo, responsabilidad social empresarial y educación, con la doctora Genoveva Espinosa Santelli, aquí en Rompe el Muro, el programa educativo de Voz Andina Internacional. En efecto, querida Genoveva, este es los temas de educación y quizás de entrada una primera apreciación. ¿Se dan procesos educativos en estos temas de responsabilidad social en las escuelas, en los colegios, en el currículo? ¿Se genera esta conciencia que la tenemos? Pocos la tenemos. Incluso en Suecia, por ejemplo, se ha vuelto a las reparaciones. Un país tan adelantado como Suecia, reparar, no el úselo y tírelo, no el de la obsolescencia programada. Reparar para ser responsables. Aquí no, aquí todavía tenemos una visión American Way of Life que invade de botar, de desechar, de no reciclar, etcétera. ¿Qué aspectos se dan en la educación para esta responsabilidad? Ok. Con relación a tu última reflexión, yo creo que esto de American Life, como tú lo pones, me parece que es una tendencia un poco reciente, y voy a decir reciente, de los últimos 15, 20 años, porque ahí es cuando digo, ¿cuántos años tienes? Y cuando yo era chiquita, si la media estaba rota, mi mami le cosía la media, cosías, claro. cosías, ¿no es cierto?, la camisa, inclusive Tenías ahora... el zapatero que te arreglaba los zapatos en la Ya, esquina. entonces, por ejemplo, esa es una estrategia, yo le llamo estrategia de vida, que yo la sigo manteniendo. Si el jean se rompe, yo sigo yendo donde la costurera y lo vuelvo a reparar, ¿sí? Entonces, a veces no solamente es cuestión de inventarnos cosas, sino de recuperar actividades que nuestros papás, nuestras abuelitas y que nosotros de niños también lo hacíamos. Esto, y otra vez, insisto, es un tema cultural porque te da estatus, te da nivel, el comprarte tantas cosas. No estoy de acuerdo. Los autos grandes también tienen un fuerte impacto ambiental. Realmente necesito 2.7 de motor para moverme 15 minutos de mi casa al trabajo y que el carro se quede parqueado aquí 8 o 9 horas. Son como que esas reflexiones que deberíamos hacer, porque eso también afecta a mi bolsillo, también me afecta. O sea, si ya vamos un poco más a la parte coloquial, es más gasolina, es más seguro, es más matrícula, es más contaminación, es menos espacio para parqueadero. Entonces son todas estas cosas que tenemos como cultura, que de alguna forma me da estatus, pero yo creo que deberíamos repensar lo que realmente nos da estatus en una sociedad. Y no es eso, no es tener todas estas cosas. Entonces, por un lado, rescatar estas buenas prácticas que sí teníamos en la niñez o de nuestros padres. Y por otro lado, hay que empezar a transversalizar el tema de no RC, pero sí de sostenibilidad y de desarrollo sostenible. Entonces, recuperar materias como cívica, que yo creo que ya no tienen los alumnos ahora. Ahí sí me coges un poco en bajada, Alexis, porque no tengo hijos, entonces no estoy familiarizada. Me sigo confundiendo qué es séptimo de básica, no sé si es sexto grado, primer curso, no entiendo. Entonces, ahí me cogiste un poco en bajada, pero de lo que veo es que sí había estas materias que yo creo que hay que rescatar. Además que hay que transversalizar y no podemos esperar que los chicos lleguen a la universidad para recién decirles, miren, el medio ambiente es tal cosa, los servicios ambientales significan tal cosa. Si tú te pones a ver cuáles son todos los servicios ambientales, básicamente nosotros vivimos y va toda la economía, o el 90% de la economía está basada en servicios ambientales o en servicios ecosistémicos. Entonces hay que hacer una transversalización. Me parece que se trabajó desde el Ministerio del Ambiente en este currículum de educación ambiental, por ejemplo. ¿Ya? Ok, ahí ya tienes un ejemplo. Pero ahí voy a ser un poco crítica a nivel de sociedad y creo que no es suficiente simplemente que nos den estas materias en la escuela, en el colegio o en la universidad, sino que, como siempre, tiene que venir desde la casa.
tiene que venir desde las prácticas diarias. Si es que en el colegio me enseñan a que tengo que reciclar, entonces en la casa también tengo que reciclar. Y entonces la persona que recoge esa basura también tiene que cuidar ese reciclaje. Y entonces, porque si no se queda simplemente en una charla linda de la escuela, en una actividad de estas que tienen a veces los alumnos y eso es todo. Lo mismo pasa en la parte de género, que es otro tema que yo creo que es importante. Estamos ahora súper sensibilizados en qué es, qué no es, qué se debería hacer, pero ya en la práctica, en la toma de decisiones, en la designación de puestos de liderazgo, no hay esa incorporación. Entonces, me parece perfecto que se vaya incorporando en todos los niveles, desde la primaria, el tema de educación, y como te digo, no RC, sino sostenibilidad. Tengo entendido que hay un par de colegios, no me acuerdo los nombres, son colegios que tienen como bandera el tema de ODS, entonces ellos trabajan muchísimo en temas de sostenibilidad. Yo creo que todos los colegios deberían incluir en sus aprendizajes o en sus asignaturas el tema de los ODS, que es lo que tratamos de hacer en la universidad. ¿Sí? Si es que yo estoy dando clases de reactivación productiva, decimos, ok, perfecto. ¿Cuál es la vinculación de los ODS con la matriz productiva y dónde podríamos tener nuevas fuentes de ingreso? Si estoy mirando el tema de EPS y sostenibilidad, ¿qué es lo que hacemos? Vemos el balance social, ¿sí? Vemos el tema de balance social porque es lo que compete en ese tema. Si es que estamos viendo en la maestría de gestión de talento humano temas de sostenibilidad, ¿qué hacemos? Cómo gestionar el talento humano de una forma sostenible. Hay muchas estrategias para que la jefatura, el departamento o la gerencia de recursos humanos incorpore en sus procesos el tema de sostenibilidad. Lo rico de este tema, lo interesante de este tema es que tú lo puedes mirar desde cualquier actividad económica y vas a encontrar un vínculo. Y eso es lo que hay que rescatar. Cada universidad, cada área académica, cada maestría, cada escuela tiene que hacer esa identificación. Por ejemplo, en la parte de arquitectura, ¿sí? Tienes todo el tema de construcción sostenible. ¿Qué materiales estoy usando? ¿De dónde vienen esos materiales? ¿Qué estoy haciendo después con los residuos que tengo? Entonces, es un tema de abrir un poco la cabeza y aceptar que esto es completamente transversable, que nos aplica a nosotros en nuestro día a día, todo el tiempo, y mirar entonces como docentes, si es que ya le vemos desde el otro lado, cómo se puede lograr esta implementación y esta vinculación entre sostenibilidad y educación. Tenemos un ODS específico que es el de educación de calidad. ¿Sí? Si es que ya quieres ver específicamente educación. ¿Y de qué habla este ODS? Este ODS habla de garantizar una educación inclusiva, una educación equitativa y que también se promueva las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida y para todas las personas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros metas específicas para la escuela, para ¿cómo es? La parte secundaria y también pues para la educación superior. Siempre también con esta otra transversalización que tiene que ver con el tema de género. Importante esta parte que tú planteas, las vinculaciones de la educación. Bueno, de hecho, en el eje curricular está la educación ambiental, están ejes también que desarrollan procesos en los proyectos, en el currículo de las asignaturas, pensando en el ambiente, en axiología, temas de consumismo, etcétera. Pero, sin embargo, no es que se enfoca con profusión. ¿Qué otras relaciones hay entre responsabilidad social y educación, aparte de los temas de capacitación? Podríamos decir que desde los ODS, por un lado entra el proceso educativo, por el otro lado las empresas. ¿Se vinculan las empresas hacia temas educativos desde responsabilidad social o no lo hacen necesariamente? ¿O cuáles la hacen? ¿O cuáles están por ahí?
Una de las cosas que te dice el Pacto Global cuando tú entras en estas certificaciones, no es una certificación, es una acreditación o una adhesión. No se dice certificación porque al ser voluntario, lo ideal sería que no te certifiques, tanto así que la ISO tiene una ISO que es la ISO 26000 y es una de las pocas ISOs en el mundo que no es certificable. Y entonces ellos te dicen que hay como que unos 3 pasos básicos. El primero sería que hay este compromiso de la máxima autoridad, ¿sí? Porque si no, no va a funcionar el tema del RCE. El segundo es que ¿El desarrolles... presidente o el ministro de Educación como máxima autoridad? El presidente. No, de la empresa, me Ah, estaban de la hablando de la empresa, empresa. de la empresa, Sí, ok. de la empresa. Sí, Ajá. porque acuérdate que, acuérdate que la Agenda 2030 es política pública desde el 2018. Ujú, Nosotros firmamos, ujú. hay un decreto ejecutivo, no me acuerdo el número, pero hay un decreto ejecutivo que dispone que la Agenda 2030 es política pública del Ecuador y hay otro decreto ejecutivo que dispone al INE a que recoja la información para que podamos hacer los informes nacionales voluntarios con relación al avance que tenemos en los ODS, ¿sí? Entonces ya hubo pues esta aceptación por parte del presidente en el Ecuador y un reconocimiento a nivel estatal de la importancia de estos temas. Ujú. Ahora, a nivel de empresa, el reconocimiento de la máxima autoridad, que puede ser el gerente general, lo que sea. El segundo paso es que haya una adecuación, o si es que no hay, que se desarrolle políticas y procesos que estén alineados con el tema del RC. Entonces, por ejemplo, que haya un código de ética, que haya un código de conducta, que haya una política de género, que haya una política de derechos humanos y que haya una política también de la parte ambiental. Y eso tiene que estar alineado a los procesos. Entonces, ¿hay o no hay riesgos sociales y ambientales o se está o no se está considerando esta parte, ¿sí? En los procesos. Y una vez que tú ya tienes esto, hecho esta parte, que es un tema ya de planificación estratégica, el tercer paso es sensibilizar. Entonces, el primer año, Alexis, lo que te pasas haciendo básicamente son talleres. Talleres en los cuales tú sensibilizas, ¿sí? A todo primero tu personal interno y después también a tus proveedores y después, dependiendo de qué tantos recursos y de qué tanto disponibilidad tengas con tus otros grupos de interés externos, pero la idea es que hagas capacitaciones continuas de qué es género, de qué es educación de calidad, de qué son las prácticas ambientales, de cuáles son los derechos laborales. O sea, puedes ir tomando los diferentes ODS y tener una serie de capacitaciones y sensibilizaciones. Y entonces, cuando tú ya ves de empresas, organizaciones que tienen algún tipo de madurez, tú ves que ellos tienen al menos 2 veces al año talleres de sensibilización en otros temas. ¿Sí? Entonces como que van avanzando y ellos se ponen como meta hacer este tipo de capacitaciones constantes. Entonces, no le podríamos llamar como una educación formal, porque es una capacitación interna, ¿no es cierto?, en la organización, pero de alguna manera yo sí creo que esto ayuda y sí es una forma de educación. Yo coordino la maestría en gestión para organizaciones sostenibles. Y es un tema que yo he venido impulsando desde muchísimos años en la universidad. Había la apertura por parte de la dirección del área. Sin embargo, se demoró mucho tiempo en salir porque tratamos de hacer hace como unos 5 años un curso avanzado en RCE y no tuvimos inscritos. ¿Sí? Entonces también hay como toda esta voluntad por parte de la academia de crear estos espacios formales de educación, pero no hay la conciencia por parte de la ciudadanía en educarse formalmente en estos temas. Ahora, este año ya abrimos la maestría, abrimos con el número mínimo de estudiantes, tenemos un grupo súper lindo de chicos, además que muy comprometidos desde diferentes sectores. Ha sido un ejercicio muy interesante de ir viendo la evolución de ellos. Y lo interesante es que ya me han escrito unas 2 o 3 personas este año diciendo que están interesados en inscribirse en la maestría para el siguiente año. Entonces, ves que en la práctica también ha habido un proceso de maduración por parte de la ciudadanía de interesarse en estudiar sobre estos temas, en capacitarse sobre estos temas.
y también ir mirando otros aspectos técnicos que podríamos tener. Entonces también estamos trabajando a nivel de forma andina. Vamos a sacar en unos 2 meses una certificación en huellas de carbono, huella hídrica y huella de agua, porque es un tema técnico, ¿sí? Que obviamente tiene un fuerte impacto ambiental, y que la gente ya está interesada en estos temas. Entonces, yo creo que ha sido duro el llegar a este proceso de maduración con relación a la educación en temas de sostenibilidad, pero veo que ahora sí ya hay un mayor interés para capacitarse y para estudiar en estos temas. Había mencionado lo de cambio climático y no elaboré la idea, pero mira lo que está pasando o lo que pasó hace un par de meses en Guayaquil con el tema de las inundaciones. No es que no funcionaba el alcantarillado, no es que estaba tapado el alcantarillado, no es que el municipio no hizo una buena gestión, es que el río creció tanto que sobrepasó la ciudad. Y entonces por eso tuvimos la inundación que se presentó en Guayaquil hace algún tiempo. Y entonces mira todo lo que está pasando también en otras partes del mundo, porque son estos eventos extremos. Es un evento extremo de excesiva lluvia, como tuvimos en Guayaquil, o también tenemos por el otro lado de sequías, en las cuales no hay lluvia y entonces tienes pérdidas. Y eso es algo gravísimo para el país. Nosotros somos un país netamente extractivista. No solamente a nivel de petróleo, sino también a nivel de productos agrícolas. Nosotros usamos la tierra, ¿sí? La tierra es nuestra fuente de ingresos. Si es camarón, si es flor, si es petróleo, igual estamos usando la tierra y eso también se constituye como un proceso extractivista. Es que tú no tienes buenas prácticas empresariales en la cual yo cuido el medio ambiente, en este caso, y también a la sociedad, ¿de qué va a vivir el país de aquí a 15 años si es que ya no vamos a tener terrenos para cultivar? Entonces, no solamente es el hecho de cuidar a la tierra, pero también es cuidar estos medios de producción que tienen nuestros agricultores y también cuidar nuestra balanza comercial como país cuando estamos hablando de exportaciones. Entonces, lo puedes ver a un nivel chiquitito de agricultor, pero también eso se ve reflejado a nivel de país cuando estamos hablando de cuál ha sido el PIB del país, si es que vemos la parte de exportaciones de estos productos que son los que nos mantienen y nos dan recursos. Importantísimo, muchas gracias. Y la pregunta pues final era algo así como ¿qué se debe hacer para mejorar la responsabilidad social en el país? Pero creo que en las diversas intervenciones tuyas has respondido. La normativa, por un lado, muy fuerte, un aspecto muy fuerte a trabajarse, procesos formativos, de educativos, de concienciación, de cambios culturales. Alguno más que se me quede, quizás, Yo parte creo de que esos. esto, ¿no? El Ujú. tema, el cambio cultural, el reconocimiento de que vivimos en un planeta finito, que es uno de los discursos más importantes. No podemos seguir manteniendo el nivel de consumo que tenemos como mundo. Por eso siempre se habla de la capacidad de carga del planeta, la huella de los ciudadanos. Y claro, nosotros podemos seguir manteniendo el nivel de vida que tenemos, porque hay muchísimas personas en el mundo que lamentablemente no cumplen con lo mínimo básico que debería tener un ser humano En la para vivir. ruralidad ecuatoriana, Exactamente, los sectores de miseria, el 30% de exactamente. ecuatorianos son miserables. Ujú. Unos miserables no, digamos Bajo la línea de pobreza. bajo la línea de esa palabra Técnicamente está se llaman ya, miserables, miseria. ya, de Bueno, miseria. Entonces, sí, entonces, claro, de algún lado tienen que salir, como en la economía nadie pierde, ¿no? O sea, alguien siempre tiene que ganar. Y entonces, son esas inequidades, Alexis, las que se trata de mejorar de alguna forma. Entonces, ¿de qué manera tenemos un mundo más justo? ¿De qué manera tenemos un mundo más equitativo? ¿Y de qué manera tenemos una calidad de vida digna para todas las personas que habitamos, no solamente en el Ecuador, sino a nivel global? Porque los problemas ambientales son problemas globales. Lo que hacen en Australia, lo que queman en el África, lo que extraen tan fuertemente aquí también, nos afecta a todos, porque el ambiente se mueve,
¿sí? El ambiente, si tú ves las corrientes de aire, de calor, de frío, se mueven y entonces eso nos afecta a todos globalmente. Entonces, yo creo que eso es un tema, hacer conciencia de que tenemos que cambiar nuestros patrones de uso y de consumo si queremos dejar un planeta, aunque sea en el mismo estado, debería estar mejor a las siguientes generaciones. Y por eso el principio de intrageneracionalidad en el tema de desarrollo sustentable es fundamental, porque no podemos tener una visión miope de corto plazo en la cual solamente me preocupo en cómo vivo yo ahorita, sino hay que pensar en un futuro. Se está hablando ya de guerras de agua, por ejemplo, ¿sí? Temas también de tenencia de tierra, de alimentos, todo lo que estamos viviendo poco a poco cuando tú ves las noticias y es muy complejo. Yo siempre les digo a mis alumnos, parece que estas películas de Hollywood son solamente fantasía, pero mientras más pasan los años, más cercano estamos a que esas películas se puedan volver realidad. Y tenemos el caso de la isla de Pascua. Y además de ellos, si tú sabes, ¿no es cierto? Lo que pasó en la isla de Pascua. Se terminó porque no supieron gestionar adecuadamente sus recursos. Entonces tenemos ya ejemplos, así que hay que mirar cómo somos más conscientes a la hora de producir y a la hora de consumir. Esto es un llamamiento tanto a los consumidores, pero también para los productores, para las empresas, para las industrias. Y obviamente, si bien esto es un compromiso voluntario de las empresas, yo sí creo que tiene que haber un mayor control por parte del Estado en la parte del cumplimiento normativo, o sea, que hagan su trabajo, que el Ministerio del Ambiente cumpla este tema de control que tiene, lo mismo los diferentes ministerios en la parte social. Entonces, si no hacemos todo lo que nos corresponde, va a ser complicado el futuro. Muchas gracias, Genoveva. Un llamado, como dice nuestra invitada, queridos radioescuchas, a los grupos sociales, a los individuos también, a que pensemos en nuestros hijos y el mundo que les dejamos. Antes de finalizar, tus palabras finales para nuestra audiencia, y con ustedes nos veríamos también en el próximo jueves a las 19:30 en otro programa de Rompe el Muro. Bueno, les invito, si están interesados en estos temas, a que se inscriban en la maestría en gestión para organizaciones sostenibles. Igual vamos a tener la certificación de huellas de carbono, hídricas. Hacemos constantemente charlas en estos temas. Tenemos subido en la página del Observatorio de la PYME la conferencia de la María Sara Gijón en temas de compras públicas sustentables. Y el 16 de mayo va a venir, tenemos invitados del Sistema Nacional de Naciones Unidas para que ellos nos cuenten en qué estado está la Agenda 2030, cuáles son los desafíos y cuál es la posibilidad de que el Ecuador alcance los ODS para el 2030. El 16 de mayo a las 6 de la tarde en la sala Manuela Sáenz. Muy bien, queridos amigos, ya saben, temas muy interesantes de una manera mucho más amplia. Si visitan la página del área de gestión de la Universidad Andina, tendrán también estos temas y otros de interés para el medio ambiente, para la vida en general. Me despido de ustedes, un fuerte abrazo, sin antes agradecer a Tito Chela, que está siempre con nosotros apoyándonos desde la parte técnica. Otro abrazo grande a Genoveva y a todos ustedes. Salud y alegría, queridos radioescuchas. Nos vemos el próximo jueves a las 7:30 de la noche en Rompe el Muro por Radio Voz Andina Internacional. Buenas noches con todos. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el Muro. Rompe el Muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.